La semana anterior comenzamos la serie de sermones titulada Dios tiene cuidado de nosotros y lo hicimos hablando del Salmo 23. En ese mensaje mencionamos cómo el Señor cuida de nosotros como el pastor cuida de sus ovejas, y esta semana vamos a continuar con estos mensajes abordando ese mismo punto, pero ahora por medio de una parábola que es de las más conocidas del Señor Jesús y que podemos leer en la Biblia, y me refiero a la parábola del buen samaritano. Pero es importante mencionar, antes de que podamos hablar de la parábola en sí, dos cosas importantes. Primero, ¿qué es una parábola? Y como hemos mencionado ya en otras ocasiones, una parábola es una historia que utiliza elementos de la vida real para enseñarnos una verdad espiritual. Este es el método de enseñanza favorito del Señor Jesús, por decirlo de alguna manera, y es por esa razón que nosotros podemos encontrar más de 40 parábolas repartidas en los 4 evangelios, y cada una de ellas contiene una verdad espiritual, aguardando a que nosotros la aprendamos, y esto sucede cuando profundizamos en la Biblia. Segundo, necesitamos conocer el contexto de la parábola. Para poder entender a cabalidad una parábola, debemos saber la razón por la cual el Señor Jesús contó esa historia, a quién la estaba contando y qué duda estaba respondiendo cuando Él contaba esa parábola. Por tanto, antes de pasar de lleno a la historia en sí, debemos abordar esta última cuestión, y el relato bíblico al introducirnos a esta historia nos dice lo siguiente. En la Biblia encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 28, que nos dice lo siguiente. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Lo primero que debemos notar es la intención con la que se acerca este maestro de la ley. Él no tenía un interés genuino, sino que de hecho se nos dice que él se acercó para probar al Señor. Esto es con la finalidad de encontrar algo para poder acusarlo y poder condenarlo. Sin embargo, debemos también destacar la actitud que el Señor tomó. Él no se molesta ni exhibe a este hombre a pesar de conocer sus intenciones, sino que con paciencia y amor nos muestra desde ese momento cuál debe ser nuestra actitud y cómo debemos tratar a nuestro prójimo. También quiero mencionar que este experto en la ley conocía la respuesta correcta. Sabía lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna y, sin embargo, conocer no es lo mismo que hacer. Y en muchas ocasiones nosotros sabemos lo que es correcto, pero no lo ponemos en práctica, no lo ponemos por obra. Y una vez más se los digo, saber no es lo mismo que hacer. Y como cuarto y último elemento destacable en esta introducción a la parábola, debemos mencionar cómo es que responde el Señor Jesús a la pregunta de este experto en la ley. Note que el Señor no expone su opinión ni da de sí, sino que de hecho lo que inmediatamente hace el Señor es conducir a las personas a la palabra, conducir a las personas a la Biblia. El Señor responde: ¿qué dice la ley de Moisés? Esta es la pregunta del Señor y es la pregunta que le hace a este hombre que estaba cuestionando cómo podía tener la vida eterna. Y es que, hermanos, las preguntas importantes, aquellas que tienen trascendencia en esta vida y en la vida venidera, tienen su respuesta precisamente ahí, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es por esa razón que nosotros debemos aprenderla y sumergirnos cada día más en ella. Nosotros tenemos que profundizar más en nuestro estudio de la Biblia. Ahora bien, luego de este intercambio de preguntas y respuestas, el experto en la ley prosigue con lo que podríamos llamar una pregunta con trampa. En el relato que continúa se nos dice lo siguiente, Lucas capítulo 10, versículo 29, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
La intención de este hombre al preguntar quién es mi prójimo era conocer dónde comenzaba y dónde terminaba su deber para con los demás. Dónde comenzaba para no hacerlo antes de tiempo y dónde terminaba para no hacerlo más allá de lo necesario. El egoísmo, podríamos decir, en su máxima expresión. Y si el Señor Jesús hubiera dado una definición señalando a un grupo de personas y diciendo ellos son tu prójimo, este religioso, todos los que estaban ahí y nosotros incluidos, hubiéramos buscado la forma de solo ocuparnos de ese sector o de ese grupo que el Señor hubiera señalado. Por otro lado, si el Señor Jesús hubiera establecido una forma de ayudar al prójimo, el religioso y una vez más todos nosotros incluidos, hubiéramos buscado la manera de limitar nuestra ayuda solamente a esa forma que el Señor comentó, solamente a esa manera que el Señor expuso para poder ayudar al prójimo. Sin embargo, Él decide responder a la pregunta ¿quién es mi prójimo? No con una definición tradicional, sino que lo hace contando una parábola. Y esto lo hace así para poder abordar el asunto de una manera muy amplia, asegurándose de dejar en claro el hecho de que el prójimo es cualquier persona de cualquier condición económica, estrato social, género, ideología o religión que necesite nuestra ayuda. Ahora bien, nos acercamos al momento ya de leer esta parábola, pero antes de ello quisiera mencionar lo siguiente. Muy seguramente usted ha escuchado en algún momento de su vida la expresión un buen samaritano. Y esta frase, que se utiliza aún hasta nuestros días, sirve para describir a una persona que es excepcionalmente generosa, amorosa, caritativa y que ayuda a los demás. Sin embargo, tomar este concepto de un buen samaritano y trasladarlo solo a un grupo de personas extraordinariamente generosas, no solo es no entender quién es nuestro prójimo, sino que también significa que no hemos comprendido realmente la parábola que el Señor contó. Al contar esta parábola, el Señor no esperaba que hubiera un número limitado de personas buenas que pudieran ser denominadas como buenos samaritanos, sino que su intención era enseñarnos que Él espera que todos sus seguidores, sin excepción, sean personas compasivas, generosas y llenas de amor por su prójimo. El apóstol Pablo, hablando de los seguidores del Señor, hace la siguiente descripción en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y esto que acabamos de leer no es para nada una sugerencia, sino que son requisitos indispensables que deben caracterizar a los hijos de Dios. Por tanto, pensar que los buenos samaritanos son solamente un grupo reducido de personas que ayudan a otros es no entender nuestro llamado como hijos de Dios, porque en Él todos nosotros, todos los creyentes, tenemos un llamado a ser buenos samaritanos para con nuestro prójimo. Ahora, hasta este punto hemos hablado del contexto, por qué y a quién fue contada esta parábola, del llamado, todos los creyentes debemos ser buenos samaritanos, y de la enseñanza de la parábola, debemos tener compasión por el prójimo. Sin embargo, no hemos mencionado aún la parábola, por tanto, sin más dilación, vayamos ahora sí a la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 37, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa y le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó por allí, lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo:
cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Y adentrándonos ahora sí, hermanos, a lo que es la parábola, se dice que el camino de Jerusalén a Jericó tenía unos 27 kilómetros aproximadamente de distancia. No era un camino seguro y debían tomarse los cuidados necesarios para poder viajar por él, ya que era algo común que bandas de ladrones se escondieran a lo largo del sendero para poder asaltar a los caminantes descuidados. Y en ese sentido la historia seguramente resultó bastante familiar para los oyentes originales y también lo es para nosotros hoy en día. Todos nosotros conocemos zonas o sabemos de lugares en donde es peligroso caminar solos. Y la parábola nos dice que este caminante es atacado por ladrones, despojado de sus pertenencias, golpeado y dejado a su suerte seguramente para morir ahí a un lado del camino. No obstante, según avanza el relato, el Señor introduce un personaje más a la parábola y se trata precisamente de un sacerdote. Ahora bien, hoy en día para los lectores modernos, los sacerdotes son personajes malvados. Ellos son quienes orquestaron y llevaron al Señor Jesús a la cruz, pero debemos entender que para los oyentes originales un sacerdote era un ciudadano de intachable reputación, de moralidad casi incorruptible, héroes entre el pueblo. Los sacerdotes eran figuras de autoridad muy respetadas por la gente. Por tanto, al escuchar en la parábola que un sacerdote pasa por el camino y se da cuenta de la situación, los oyentes originales deben haber pensado que el hombre golpeado ha encontrado su rescate, ya que el sacerdote actuará, lo ayudará y será el héroe de la historia. Sin embargo, el relato nos dice que pasó de largo. Y pudiéramos hacernos algunas preguntas sobre esta situación. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Alguna cuestión más importante quizá tenía que atender? Quizá temía que los ladrones siguieran por ahí y lo pudieran también a él asaltar y golpear. ¿O no quería contaminarse al tocar a este hombre que posiblemente moriría en sus brazos? Pues debemos recordar que parte de las cuestiones ceremoniales y de los requisitos de los sacerdotes es que no podían tocar un cadáver. Así que pudieron ser varias las cuestiones por las cuales este sacerdote no se acercó a ayudar. La Biblia de hecho no ahonda en estas situaciones, pues lo único que nos dice es que el sacerdote pasó de largo y sin embargo esta acción nos recuerda que lo que pensamos, lo que anhelamos e incluso lo que creemos no es relevante si no hablamos de ello por medio de nuestras acciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, podemos leer lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. Y esta declaración del Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis, también se puede entender de la siguiente manera: nuestras acciones son realmente las que hablan de nuestro carácter. Lo que nosotros hacemos es realmente quienes somos. Nuestra fe y la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas son mostradas por medio de lo que hacemos, por medio de nuestras acciones. Así que nosotros podemos hablar de amor, de generosidad, de ayudar y compartir con el prójimo, pero mientras no lo pongamos por obra solamente serán palabras, y tal como dijera el apóstol Santiago en su carta, la fe sin obras está muerta, la fe sin obras es inútil. Los oyentes continúan escuchando este relato del Señor Jesús y la parábola continúa y un personaje más es introducido en ella, y esta vez se nos dice que es un levita, un ayudante del templo. Y ellos debieron pensar, si el sacerdote, cualquiera fuera su motivo, no se detuvo a ayudar al herido, seguramente el levita lo hará. Sin embargo, la historia nos dice que este hombre también pasó de largo. ¿Cómo puede ser esto posible?, quizás se preguntaron los que escuchaban esta historia.
Ser un levita era lo más cerca que se podía estar del Señor en el servicio del templo después de los sacerdotes, precisamente. Los levitas eran herederos del cuidado del tabernáculo del Señor, descendientes de los más celosos servidores de Dios, pero este levita había desatendido su responsabilidad para con su compatriota, no lo había ayudado. Y es que, hermanos, no podemos nosotros estar viviendo de las glorias del pasado o de lo que otros hicieron en otro momento en el servicio a Dios o de lo que otros hacen para el Señor. No podemos nosotros vivir de esa manera. He escuchado personas decir, bueno, es que mis padres ayudaron a construir esta iglesia. Y eso está bien, eso es correcto, pero la verdadera pregunta, la pregunta que importa es, ¿tú continúas edificando la iglesia? Hay personas que dicen, la iglesia a la cual yo asisto tiene programas misioneros, ayudas comunitarias, despensas para familias, en fin, realmente tiene muchos programas de ayuda y de apoyo a otras personas, y eso es correcto, es perfecto, es algo que se debe de hacer. Sin embargo, ¿en cuántos de esos programas participas activamente? ¿En cuántas cuestiones realmente ayudas en tu iglesia? Algunos más suelen decir, bueno, es que yo antes servía en la iglesia, yo ayudaba, participaba en algún ministerio, cantaba, predicaba, en fin, hacía algo en la iglesia. Y la pregunta sería ahora, ¿por qué ya no lo haces más? La única excepción que podríamos considerar es una cuestión de enfermedad o las mermas de la edad que va dejando en el cuerpo, y es que a consecuencia de ellos muchas veces se impide el poder servir al Señor. Pero fuera de esto, de la edad avanzada o de la enfermedad, no hay razón para no servir activamente en la obra del reino y solamente conformarnos con recordar las viejas glorias del pasado. Nosotros no podemos hacer eso, nosotros debemos continuar sirviendo activamente en la iglesia, sirviendo activamente al Señor hasta que podamos. Luego de que los dos héroes del pueblo llegaran y pasaran de largo, el Señor introduce ahora a un samaritano y nosotros que conocemos ya la parábola, sabemos lo que va a pasar a continuación. E incluso, como ya mencionaba hace un momento atrás, de las acciones de este hombre samaritano se desprenderá la frase precisamente, un buen samaritano. Sin embargo, debemos entender que en el tiempo que el Señor Jesús contó la parábola, los judíos y los samaritanos eran enemigos jurados, eran enemigos casi a muerte. Para un judío los samaritanos eran mestizos que habían tomado el culto al Señor y lo habían mezclado con cultos paganos. Y de hecho su repudio por este pueblo era tan grande que para ir de Judea a Galilea, es decir, de una ciudad a otra, con tal de no pasar por las ciudades de los samaritanos, los judíos preferían dar un rodeo que hacía su camino muchísimo más largo, pero ellos no querían pasar por la ciudad de los samaritanos. E incluso se dice que el peor insulto que se le podía dar a un judío era llamarlos samaritano. Esa era la peor ofensa que usted podría hacerle a un judío. Por tanto, al escuchar que un samaritano aparecía en la historia, podemos entender un poco de lo que pudieron pensar los oyentes originales de la parábola y seguramente en el mejor de los casos pensaron ellos, seguirá de largo como lo hicieron el sacerdote y el levita, y en el peor de los casos este samaritano terminará rematando al hombre herido en el camino. Así que grande debió ser su sorpresa cuando escucharon que el samaritano se acercó, tuvo compasión, ayudó al herido, lo vendó, lo llevó hasta un lugar para que pudiera descansar, lo cuidó, pagó para que fuera atendido y prometió que regresaría para saber más sobre el estado de aquel hombre herido. De hecho, tanta fue la sorpresa y el disgusto que causó este giro de la historia que cuando el Señor Jesús pregunta, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre religioso, el maestro de la ley, tuvo que decir, el que mostró compasión. Era tal el enojo y la vergüenza que causaba la historia que el Señor Jesús contó, que este experto en la ley no respondió, el samaritano o el de Samaria.
Ni siquiera se atreve a mencionar el lugar de procedencia de este hombre, pues en su mente, en la mente de un judío, era imposible que un samaritano fuera capaz de hacer algo bueno. No hablemos de ayudar ya a un judío en necesidad y ni mencionar el hecho de que el Señor está diciendo que aún los sucios y despreciables samaritanos son sus prójimos. Por tanto, el contexto de esta parábola y la parábola en sí nos enseña lo siguiente. Número 1, la respuesta a la pregunta más importante, ¿cómo puedo obtener la vida eterna?, la encontramos en la Biblia. Número 2, que nuestro prójimo es cualquier persona de cualquier condición económica, estrato social, género, ideología o religión que necesite nuestra ayuda. Y tercero, que el Señor no espera un puñado reducido de creyentes que puedan llamarse buenos samaritanos, no, sino que de hecho lo que Él busca es que todos sus hijos, sin excepción, sean identificados con ese carácter. Fuera de esto, fuera de estos tres elementos, intentar colocar la parábola del buen samaritano en un contexto de justicia social, de lucha de clases, de socialismo o cualquier idea semejante a esta es, primero que nada, no haber entendido correctamente la parábola y segundo es desvirtuar por completo el mensaje que el Señor Jesús intentaba transmitir. Sin embargo, aunque podemos decir que la Biblia tiene una sola interpretación, también es verdad que en muchas ocasiones los pasajes, historias y en este caso la parábola tiene diferentes aplicaciones para nuestra vida. Y en esta mañana me gustaría mencionar dos de las aplicaciones más claras que podemos encontrar en la parábola del buen samaritano y que nos hablan del cuidado que Dios tiene de nosotros y de cómo su carácter puede ser reproducido en nuestras vidas. Y la más evidente de las aplicaciones que encontramos en esta parábola es el hecho de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Tal como el samaritano de la historia cuidó del hombre golpeado y saqueado de sus posesiones, del mismo modo el Señor cuida de nosotros. Sin embargo, debemos entender, hermanos, que el Señor nos cuida, no solo como el samaritano de la parábola, sino que de hecho lo hace de una manera mucho más elevada. El hombre de la parábola, el samaritano, se despojó de su cabalgadura, de su provisión de vino y de aceite, de su tiempo e incluso de su dinero. Pero el Señor se despojó no solo de cosas materiales, sino que la palabra nos dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. El Señor no solamente se despojó de cuestiones materiales, sino que Él se despojó completamente para cuidar de nosotros. El samaritano de la historia vendó las heridas del hombre caído en el camino. Pero Cristo no solamente vendó y cuidó de nuestras heridas, sino que de hecho nos dice la Biblia que Él tomó nuestras heridas y las llevó por nosotros. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, podemos leer esto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El cuidado del Señor no se limita solo a vendar, como les decía, nuestras heridas, sino que Él tomó todas nuestras heridas, todos nuestros pecados, y cargó con ellos a la cruz y pagó por ellos con su vida. El samaritano tuvo compasión por un hombre herido en el camino, un hombre al cual no conocía. No sabía si era bueno o era malo. El samaritano no sabía si esta persona herida era una persona amable o era una persona despreciable. Él no conocía nada de él y le ayudó. Pero Dios sí nos conoce. Él conoce nuestros más profundos secretos y nuestros peores pecados. Y aun con todo esto, aun a pesar de conocernos bien, aun cuando no lo merecíamos, el Señor decidió morir en nuestro lugar en la cruz.
La epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La parábola del buen samaritano nos habla de un estándar moral de compasión y generosidad alto para la vida de los creyentes, y sin embargo, tal como acabamos de escuchar, lo que el Señor hizo por nosotros es algo muchísimo más elevado, es algo muchísimo más excelente. El Señor tuvo misericordia de nosotros, una misericordia que excede todo lo hecho por el buen samaritano. El Señor tuvo amor por nosotros, una clase de amor que sobrepasa toda lógica de nosotros. El Señor tuvo compasión de nosotros, y estamos hablando aquí de una compasión en un grado superior que el Señor mostró para con sus hijos. Y sobre todo, el Señor tuvo un cuidado que es más excelente del que mostró el samaritano de la historia. Y si este hombre, este samaritano, este buen samaritano, con todas sus limitaciones y con todas sus fallas, pudo cuidar del herido, de este hombre caído en el camino, ¿se imagina entonces qué puede hacer por nosotros un Dios que es perfecto, que es perfectamente amoroso, perfectamente compasivo, perfectamente generoso, y además de todo esto es todopoderoso? ¿Qué puede hacer Él por nosotros y a qué grado puede Él cuidar de nosotros? ¿Imagina eso? Cuánta razón tenía el salmista cuando escribió en el Salmo 46, versículo 1 y versículo 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y aunque pudiéramos pensar que hemos repetido ya demasiadas ocasiones este salmo durante los últimos 6 meses, lo cierto es que es ahora, en estos tiempos difíciles y de incertidumbre como los que vivimos en estos días, cuando estas palabras deberían volverse realmente carne en nuestros corazones, para así darnos paz, darnos ánimo y darnos aliento en estos momentos y en los días grises que pudieran venir. Así que, hermanos, si algo ha de recordar del mensaje de esta mañana, debe ser esto: el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Finalmente, una segunda aplicación de la parábola del buen samaritano para nuestras vidas es el llamado que el Señor nos hace a ser precisamente ese buen samaritano que ayuda a su prójimo. Nosotros tenemos que ser buenos samaritanos para con los demás. Como creyentes debemos erradicar de nuestra mente la idea de que solamente un reducido grupo de personas con una elevada generosidad por los demás pueden ser llamados buenos samaritanos. Tenemos que erradicar esa idea de nuestras vidas. Tenemos que entender que si nosotros somos cristianos y realmente somos hijos de Dios, hemos sido llamados a ser personas compasivas, hemos sido llamados a ser buenos samaritanos para con los demás. La compasión debe ser algo que nos caracterice como creyentes, y sé lo que algunos pudieran estar pensando. La gente es abusiva, injusta e incluso ventajosa con aquellos que ayudan a otros, con aquellos que son generosos. Y eso es una realidad. No obstante, debemos cumplir con nuestro llamado. Y ya mencionábamos algo de esto hace un momento atrás cuando leíamos Colosenses capítulo 3, versículo 12, pero permítame leerlo una vez más, agregando ahora el versículo 13 también, en una versión distinta, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: son elegidos de Dios, Él los ha consagrado y les ha otorgado su amor. Sean pues profundamente compasivos, benignos, humildes, pacientes y comprensivos. Sopórtense mutuamente y, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes cuando alguno tenga quejas contra otro. El mal obrar de personas que no temen a Dios no debe llevarnos a incumplir con nuestra responsabilidad como creyentes
Y con esto que estoy diciendo, no quiero decir o no quiero que ustedes crean que nosotros debemos ir por la vida de manera ilusa e inocente, creyendo en todas las personas y aceptando injusticias y estafas solamente por anteponer la generosidad y la compasión. No estoy diciendo eso. Si es evidente que quieren engañarnos o incluso reiteradamente han abusado de nuestra amabilidad, por supuesto que debemos ser sabios y debemos ser prudentes. En otras palabras, el hecho de tener fe no significa que no debemos usar la cabeza. Nuestro llamado primario sí es ser buenos samaritanos para con otros, pero si en el camino encontramos gente abusiva o gente que excede estas situaciones, nosotros también debemos ser, como les mencionaba, sabios y prudentes para poder tomar decisiones correctas. Sin embargo, sí debemos procurar seguir el ejemplo del buen samaritano que cuidó de su prójimo tal como el Señor tiene cuidado de nosotros. Y en este punto del mensaje espero que no haya nadie que pregunte ¿quién es mi prójimo? Pero si todavía hubiera algún despistado, alguien que llegó tarde o simplemente para que quede completamente claro, decíamos que nuestro prójimo es cualquier persona de cualquier condición económica, estrato social, género, ideología o religión que necesite nuestra ayuda. Y cualquier persona, hermanos, es cualquier persona. Nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre atentos para poder ayudar a las personas que lo necesiten, sea que lo conozcamos o no, sea que nos caiga bien o no, sea que comparta nuestras ideas o no lo haga. Cualquier ser humano que esté a nuestro lado, que necesite nuestra ayuda y que podamos brindársela, esa persona es nuestro prójimo. Ahora bien, algunas formas prácticas en las que nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo son las siguientes. Permítame darle algunos ejemplos. Nosotros podemos juntar una despensa por separado, independiente de nuestra despensa de casa, sin necesidad de tener a alguien en mente, sin necesidad de pensar a quién se la vamos a entregar en el momento que la estamos reuniendo. Solamente debemos juntar los elementos, tenerlos en casa. Y una vez que nosotros veamos a alguien, alguna familia o conozcamos a alguien que lo necesite, entonces podemos entregar esa despensa. Esa es una manera. También nosotros algo que podemos hacer es comprar de dos cosas de lo mismo. Si nosotros podemos comprar dos de algo, adelante, hagámoslo. En ocasiones nosotros podemos ir al supermercado y encontrar alguna oferta en ropa o comida o en algún artículo que se necesite en el hogar, y a veces estos artículos se encuentran con descuentos tan altos que quizá podemos comprar dos de lo mismo. Uno para ti, efectivamente, pero también otro para tenerlo ahí en reserva, por decirlo de algún modo, para poder entregarlo en algún momento a alguien que lo necesite. Una chamarra, un suéter, unos zapatos, algo extra que podamos tener en casa guardado para poder entregarlo después. Una tercera forma en la cual nosotros podemos ayudar al prójimo es haciendo un ahorro. Si los dos puntos anteriores, tener una despensa o tener un producto extra en casa, no nos funcionan, nosotros podemos ahorrar algo de dinero, una parte de su pago o el cambio suelto que muchas veces nosotros tenemos, lo podemos ir ahorrando poco a poco, de tal manera que al final de determinado tiempo tengamos cierta cantidad reunida y podamos entregarla a alguien cuando realmente lo necesite. Esa es una tercera forma en la que nosotros podemos ayudar. Una cuarta forma en la que nosotros podríamos ayudar al prójimo es prestar cuando lo necesite. Prestar, estamos hablando de un préstamo económico, un préstamo de dinero, pero sin tener en mente la idea de que nos lo van a regresar. Y sé que esto puede sonar a una locura, sé que esto puede sonar demasiado raro, pero pregunta, hermanos, ¿cuántas amistades hemos perdido en muchas ocasiones por haber prestado dinero que nunca nos regresaron? Muchos de nosotros podríamos decir muchas personas. Sin embargo, si nosotros prestáramos
pensando en que si nos lo pagan ya es una ganancia, pero si no lo hacen, no lo tomaremos en cuenta. Es un dinero que hemos entregado como si se lo prestáramos a alguien simplemente sin esperar que regrese. Si nosotros practicáramos esto, realmente sería de gran ayuda para nuestras vidas. Reitero, sé que esto parece o se escucha como una locura, pero yo lo invito a que podamos practicarlo. Y todo lo anterior, todos los ejemplos anteriores tienen que ver con cuestiones materiales, ya sea comida, ropa o dinero. Pero una forma más en la que podemos ayudar a nuestro prójimo es con nuestro tiempo y con nuestros talentos. Tal vez nosotros podemos ayudar a algún vecino a cortar el pasto, tal vez el vecino ya es demasiado anciano o incluso no es un hombre avanzado de edad, pero nosotros conocemos que el trabajo y las circunstancias en las que está viviendo consume todo su tiempo, así que ¿por qué no nosotros ayudarle a cortar el pasto sin que nos lo pida? Podemos hacer esto. Podemos también nosotros ayudar a pintar el muro de alguna casa, de algún vecino, de algún amigo que ha sido arruinado por los grafitis. Nosotros podemos ir y pintar ese muro sin que nos paguen, sin que nos lo pidan. Podemos nosotros ayudar al prójimo de esa manera. Puede usted también, por ejemplo, ofrecerse a cuidar los hijos de alguien una tarde. Los hijos, por ejemplo, de una pareja joven que recién se ha convertido en padre y que necesita unas cuantas horas para poder descansar, para poder estar relajados. Podemos hacer eso. Podemos también ofrecernos a regar las plantas o a cuidar a las mascotas de algún amigo o algún vecino cuando salen de vacaciones. Podemos hacer eso. Podemos compartir el internet con alguien que quizá en estos momentos difíciles no pudiera pagarlo. Podemos también nosotros ayudar de esa manera, e incluso podemos también ofrecernos a hacer las compras de una pareja, ya sea de ancianos o de alguien que no puede ir y traer pues diferentes elementos. Nosotros podemos ofrecernos para poder hacer las compras, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos algo de esto, cuando nosotros realmente ponemos por obra y ponemos nuestros servicios y ayudamos a otros, es que realmente nos convertimos en embajadores de Cristo aquí en la tierra y promovemos, como dice la Escritura, el ministerio de la reconciliación que nos ha sido dado. No necesitamos siempre ayudar al prójimo por medios económicos. No, también podemos hacerlo con nuestros talentos, también podemos hacerlo con lo que sabemos hacer. Ahora bien, estoy 100% seguro que a usted le ha pasado, muy seguramente, ha experimentado esa sensación de bienestar al poder ayudar a alguien que lo necesita. Y esa sensación no es para nada orgullo, ni complacencia, tampoco es vanidad, ni una justicia propia, no, es algo que va más allá de todo eso. Es quizá una de las mejores sensaciones que podemos experimentar en la vida. Estoy seguro que usted lo ha vivido cuando ha ayudado a alguien, cuando ha podido dar algo a alguien que lo necesita. Estoy seguro que ha experimentado esa sensación. Y ahora quizá nos hemos preguntado, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos sentimos también cuando somos generosos y ayudamos a otros? Pues bien, la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 25, versículo 30, nos dice lo siguiente: hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Y es que sucede, mis hermanos, que cuando nosotros damos, cuando somos generosos, cuando compartimos con los necesitados, es quizá el momento en que más nos parecemos a Dios, es el momento en que más nos conectamos con el Señor. Y es que Dios es por naturaleza generoso. Él nos da la vida, nos da una familia, nos da su amor, nos da amor entre nosotros, nos da la fuerza. Toda bendición que podamos nosotros recibir y experimentar proviene precisamente de la generosidad de Dios. Es por esa razón que pudiéramos decir que cuando nosotros, como el buen samaritano, damos con generosidad, es el momento en nuestra vida que más nos conectamos con el Señor. En ese punto, en ese breve instante, nosotros compartimos por un breve momento su carácter, y por eso es que se siente también el poder ayudar
a otros, porque no es sino en ese momento de generosidad que nos parecemos más a Dios, nos parecemos más al Señor que en ningún otro momento. Así que incluso en el cumplimiento de nuestro deber, como buenos samaritanos, siendo compasivos y siendo generosos, el Señor nos bendice y nos permite experimentar parte de su carácter en nuestras vidas. Pero el Señor no se detiene solamente ahí. Él es, como ya mencionábamos, más abundante, más elevado y más excelente. Y Él nos dice en su palabra que cuando somos compasivos y ayudamos a otros, seremos recompensados no solo con esta satisfacción de parecernos a Él y de estar conectados con Él, no, sino que también hay más, hay mucho más. Y la Biblia, en la epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10 al 12, nos dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, espero que ninguno de ustedes tenga duda del cuidado que el Señor tiene por nosotros. Sin embargo, también es mi deseo que ninguno de nosotros sea perezoso en nuestro llamado a ser buenos samaritanos que cuidan de su prójimo. Y este tiempo, esta pandemia en la cual nosotros estamos viviendo, la cual nosotros estamos atravesando, es justo el momento adecuado, por un lado, para continuar, para aquellos que ya practicaban y estaban siendo fieles en su llamado de compasión y generosidad que el Señor nos ha hecho. Y por otro lado, también para aquellos que no lo hacían, es un tiempo ideal para comenzar a hacerlo, de tal manera que se pueda decir de ustedes, hermanos, lo mismo que se decía de los creyentes de Corinto, que como buenos samaritanos estaban ayudando a los de la iglesia de Jerusalén cuando estaban pasando por un tiempo de extrema necesidad. Esto lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 12 y versículo 13. Como les decía ya, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por un tiempo de extrema necesidad, pero los de Corinto ayudaron a esta iglesia en este tiempo, ayudaron a estos hermanos en su momento, en su peor tormenta, en su peor momento. Y se nos dice de ellos lo siguiente: ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos les den gracias a Dios. Muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. Cuando nosotros, como el buen samaritano, somos compasivos y somos generosos con los demás, entonces también nos convertimos en promotores de que aquellos que nosotros ayudamos alaben a Dios, conozcan del Señor, sepan de Él y muchas veces puedan venir al conocimiento del Evangelio, puedan venir al conocimiento de las buenas nuevas de salvación. Así que cuando nosotros somos compasivos, cuando nosotros somos generosos, también de esa manera compartimos el Evangelio. Oremos para que el Señor nos permita tener esa clase de carácter como el buen samaritano en nuestras vidas y podamos ser compasivos y podamos ser generosos con nuestro prójimo. Cierre sus ojos desde su casa y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos primero que nada en esta mañana porque tú nos has cuidado en todo momento, porque tú no te has cansado ni te has dormido, Señor, sino que tú tienes cuidado de los tuyos y te damos gracias. Y en esta mañana, tal como el ejemplo que podemos encontrar en la parábola del buen samaritano, nosotros también queremos poder ayudar, ser compasivos y ser generosos
con aquellos que lo necesitan, con nuestros prójimos. Señor, te pedimos por favor tu ayuda para poder hacerlo, porque por nuestra propia fuerza o por nuestra propia voluntad no podemos. Nosotros somos por naturaleza muchas veces egoístas, nosotros solamente vemos por nosotros, nosotros solamente estamos interesados en nuestro bienestar. Pero Señor, si tú nos ayudas, si tú por medio de tu Espíritu pones en nuestros corazones ese deseo de ser compasivos y de ser generosos con los demás, podemos hacerlo. Te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a ello. También quiero pedirte, Señor, por este tiempo que tú guardes a nuestros hermanos en sus diferentes situaciones, en sus hogares, o por los que tienen que salir a trabajar todavía, Señor, que tú los protejas y que tú los guardes. Gracias te damos, Señor. Te pedimos por esta semana que podamos ser protegidos por tu mano poderosa. En tus manos nos encomendamos, pues no hay mejor lugar donde está. Te pedimos esto, te pedimos tu ayuda. Por favor, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.